Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Ser, Saber y Hacer. Te saluda Odiseo de Ítaca. Bueno, ¿qué tal? Miércoles, iniciando agosto, tenemos un gran programa el día de hoy y pues te invito, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, nos encuentras como Ser, Saber y Hacer y te hago la más cordial invitación a que nos ayudes compartiendo este material, este video, para que pueda llegar a más personas. Vamos a recordar esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, sí es Juan, Génesis, nos está diciendo aquí el texto, fue creado a través del Verbo. Entonces, en nosotros querría decir que nuestra palabra crea realidad. Es decir, lo que yo digo, la forma en cómo lo digo, es lo que yo voy vivenciando, lo que yo voy experimentando en la vida. Por ello, la importancia de qué es lo que digo, cómo lo digo y desde dónde lo digo. Eso es súper importante, que no se nos enseñó. Bueno, para eso son este tipo de planteamientos, de programas, aunque ha habido filósofos a reventar en la historia de la humanidad, ¿verdad? Y de alguna manera nos los dicen, nada más que como es diferente época, de repente nos cuesta un poquito acoplarlos a nuestro lenguaje en este tiempo. Te voy a contar un cuentito para que quede más o menos, nos hagamos una idea más amplia de lo que es esto. Lleva el padre, se va de paseo con el hijo a las montañas, ¿no? Entonces están muy divertidos ahí subiendo en el camino. Ya ven que siempre salir a las montañas, pues genera un cambio. Háganlo cuando puedan, de verdad háganlo. Caminen, suban una montaña, es buenísimo. Se generan muchos cambios en todos los aspectos, hasta en tu vida. Si estás atravesando algo, sube una montaña y vas a ver que cuando regreses, bajes la montaña, algo aquí cambió y algo también en nuestra vida se abre. Pues bueno, se fue el padre con su hijo, subieron una montaña. Cuando llegaron a la parte más alta, pues estaban otros más cerca, ¿no? Entonces el niño, pues de repente se le desfasó el papá y ¡papá! Y que entra el eco, ¿no? ¡Papá, papá, papá! ¡Wow! Pues ya sabes, como niño es la diversión, ¿no? ¡Ay, qué padre! A ver, ¡te amo! ¡Te amo, te amo, te amo! El eco. Y de repente, ¡te odio, te odio, te odio, te odio! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Entonces el niño se asustó, ¿no? ¿Y qué pasó? Volteé a ver al papá, aunque él lo estaba experimentando, ¿verdad? Es la primera vez que se encontraba con este fenómeno del eco y entonces se acerca el papá y dijo, ¿qué está pasando? ¿Quién me contesta? Pues eres tú mismo. ¿Cómo voy a ser yo mismo si ves por allá se oye que me contestan otros niños? No, es tu voz. Lo que pasa es que choca y entonces hace un rebote. ¿Y qué significa esto, papá? Pues que aquello que dices regresa a ti. Aquello que das regresa a ti. Entonces, ten mucho cuidado, pon atención en la vida con lo que das y con lo que dices, porque va a regresar a ti. Pues yo creo que no hay otro cuentito que lo
que lo ejemplifique a tal punto así tan claro para darnos cuenta que efectivamente, si no has revisado la forma en que te expresas, las palabras que utilizas y lo has cotejado, lo has observado en tu vivir, en tu realidad, ¿no lo has hecho? Pues hay una coherencia impresionante, hazlo. Yo te recomiendo que lo hagas. Pues hoy vamos a hablar del verbo y la creación. El verbo y la creación, como te leí en un principio un pequeño ahí de Juan en Génesis, que nos dice, y no solamente en él, porque he buscado y ahorita no los traje, pero en muchos libros llamados sagrados o religiosos, se nos habla de este verbo, inclusive en la piedra del sol, ¿verdad? Ahí está a la mitad que nos hablan, que ya en otros programas lo hemos analizado, que están estas 4 humanidades o estos ciclos. Entonces vemos que hay una cara de una persona con una lengua de fuera. El verbo significaba así, los nahuas así ejemplificaban el lenguaje o el hablar sacando la lengua. Inclusive si investigas, náhuatl significa pues lengua. ¿Qué es la lengua? Pues la lengua es la que habla, ¿no? Simbólicamente es lo que utilizamos. Un lenguaje. Un lenguaje, ¿qué es lo que hace? Conceptualiza, le da palabra a las formas, a los colores, a todo lo que nosotros podemos percibir, no solamente con la vista, sino también con los oídos y también con el tacto, con los sentidos, ¿verdad? Para hablar pues más claro. Entonces, cualquier lenguaje, si tú analizas, lo único que está dando es una correlación, una representación. Con una palabra le da una interpretación a algo. Y entonces si hablamos el mismo idioma, pues sabemos a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Estamos haciendo referencia a algo. Mas no es así cuando nacemos, no nacemos con un lenguaje, ¿verdad? A los bebés hay que hacerles la relación de mira, chupón, chupón, mamila, mamila, mamá, papá. Y entonces el niño que por eso tiene la cabecita, los bebés tienen la cabecita más grande, pues están en un momento de absorción, de aprendizaje donde se mueven las neuronas impresionantemente, son unos receptores, o sea, perciben, absorben toda la información, están en su etapa de aprendizaje más importante, donde su sistema neuronal trabaja espléndidamente. Y bueno, no es lo mismo del cerebro de una persona de la tercera edad. Sin embargo, no es imposible, pero bueno, esa es la forma de la relación con el lenguaje. Entonces, bueno, pues ¿qué es? Nosotros sabemos que es un verbo, ¿no? ¿Qué es el verbo? Cuando decimos el verbo. Nosotros hablamos, estoy hablando del lenguaje, decimos palabras, pero en un enunciado, aparte del sujeto, de a quienes nos estamos haciendo referencia, siempre es la palabra en acción, es verbo. Inclusive hablar es un verbo, hablar es un verbo, está en acción la palabra. Cuando nosotros realizamos acciones, cuando nos movemos, está haciendo alusión a que hacemos movimientos en nuestra vida y nosotros, pues a través de nuestro lenguaje decimos que son verbos. Correr, caminar, crear es un verbo, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de lo que decimos, cómo lo decimos y desde dónde lo decimos, que son 3 cosas a considerar muy importantes. Ahora, ¿qué es crear? ¿Qué es la creación? Pues ahora, últimamente se está manejando mucho que tiene que ver con nosotros. Creo. Fíjate, yo creo es no lo mismo que yo pienso que, yo creo un concepto. Entonces eso forma parte de mi realidad personal íntima. Yo creo un concepto en mi mundo de ideas, por eso se dice cada cabeza es un mundo. Y sí, a veces, aunque hablamos el mismo idioma, los conceptos de otra persona son muy diferentes. La forma de interpretar las cosas son muy diferentes, pero bueno, regresemos a esta oración. Creer es crear. Yo, entonces, quiere decir que no podría crear algo si yo no lo creo, pero no lo creo solo, o sea, de creer. ¿Dónde viene el creer? No solamente en una emoción, no solamente de un equilibrio entre lo que siento, pienso y digo, ¿sí? Sino que requiere haber un concepto. Si yo tengo ahí ideas deambulando por mi mente, las tomo,
cuando las tomo y las puedo describir, ya las conceptualicé y entonces tienen una coherencia, tienen una presencia en mi vida, en mi universo personal. No será lo mismo porque a lo mejor otra persona hace su discernimiento de otra manera, ¿no? Pero bueno, esa es la importancia, porque a unas personas dicen, pues yo igual lo creo, pero no lo creo. O sea, lo creo dentro de mí, pero no lo puedo crear, no lo puedo manifestar. No, pues porque a lo mejor obviamente, tus conceptos no son los mismos que mis conceptos, ¿verdad? Pero vamos desmenuzando para que entendamos pues esta situación. Punto número 1, la mente como nuestro obstáculo principal. En la mente está un caos, nuestra mente, aquí la información. Entonces decíamos del bebé, sí, pero bien sabemos ya ahora que en nuestro ADN traemos información genética de nuestros ancestros. Ahí hay información, ahí hay miedos, ahí hay represiones, ahí hay emociones que no trabajaron nuestros ancestros y de alguna manera están latentes en ¿dónde? En nuestro inconsciente. Inconsciente, o sea que no está en nuestro consciente. Muchos le llaman la sombra, todavía no lo hemos traído a la luz. Cuando está en la luz, lo puedo ver, entonces ya soy consciente de que existe. El inconsciente no quiere decir que no existan, están, pero no hay luz que me permita ver lo que está ahí. Entonces, fíjate, la importancia, nuestra mente es un caos. Si empezamos por ahí, ¿lo dudas? ¿Qué es caos? Un desorden, o sea, no hay orden. Imagínate que está todo, nada está agrupado, conceptualizado, ¿no? Imagínate, hay cosas, e inclusive hay conceptos, es a lo que me refiero, que nos heredaron, no solo nuestros ancestros, sino también la situación sociocultural, la sociedad donde nos tocó vivir culturalmente, el país, la historia de la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay conceptos que ya hicieron otras personas, que nosotros usamos, pero no quiere decir que sean la verdad. Son una realidad que nosotros tomamos. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre la verdad y la realidad, que no es lo mismo. Son dos cosas en que sí es imperante hacer una división, porque definitivamente mucha gente lo confunde y es que yo te estoy hablando con la verdad. No, me estás hablando, no me estás hablando con la verdad, porque imagínate, ¿qué nivel de conciencia tienes para conocer la verdad? ¿Verdad? Entonces sería tu realidad, me estás hablando desde tu realidad. Te estoy hablando desde mi verdad, no desde tu realidad. Porque tu verdad, pues la verdad tendría que ser la misma para todos. Siendo de la misma especie, humanos, viviendo en la misma época, en las mismas situaciones. Entonces vamos a analizarlo minuciosamente ahorita ya adelante, pero pues continúo con esto del caos. Entonces imagínate que entras a tu cuarto y la ropa está tirada, tus papeles están tirados. Entonces tú quieres buscar un documento, tienes que quitar ropa, tienes que quitar los perfumes, tienes que quitar todo, las almohadas, no sé, qué sé yo, ¿no? Y los papeles pues no están en un lugar en específico. Entonces ahí en nuestra mente hay mucha información y no les hemos dado un orden en nuestra vida, en nuestra situación. Ahí existen, ¿no? Hay algunas realidades que son las mismas para todos porque las hemos comprado y porque por medio del lenguaje las utilizamos, aunque hay deficiencias en el lenguaje, por ejemplo en el castellano, que es lo que hablamos nosotros. ¿A qué me refiero? Hay personas que significa que no perteneces a algo, por ejemplo, amoral, o sea, que querría decir que no tengo moral o que no la practico, ¿no? Apartidista, quiere decir que no voy por ningún partido político, ¿no? Entonces, si nos dicen que amor es sin muerte, y el concepto de amor que nosotros manejamos es otra cosa totalmente diferente, ¿te das cuenta? Pero a que nadie lo aplica como sin muerte, porque ahí tendría que ver a nivel personal que no estamos siguiendo la etimología, sino que ya lo conceptualizamos y lo usamos en nuestra vida o aceptamos ese concepto, ¿verdad? Entonces imagínate, amigo, sin migas, sin hacer migas, y no, es algo incoherente, ¿no? Decimos amigo, o sea, no hacemos migas, pero bueno, lo utilizamos. Hay algunas, hay
puntos, piedrecitas de tropiezo en el lenguaje que nos dejan pensando, ¿qué tanto nos afecta? Nos afectaría en el inconsciente, donde está la sombra, que de alguna manera lo va a exteriorizar, lo va a reclamar, lo va a querer sacar a la luz. Mientras tanto, en nuestro inconsciente, como no está en nuestros conceptos tangibles, pues no tiene importancia, pero en un nivel muy profundo tiene algo de importancia. Que muchas de las palabras que utilizamos vienen del sumerio también, y que se les hace modificación cuando ya se aplica el castellano. Entonces ahí hay algunos tropiezos que no nos confunden, no, a nuestro consciente no, pero a nuestro inconsciente se revela porque quiere decir otra cosa. Entonces, en lugar de estar creando amigas, no las creo, porque soy apático a eso. Bueno, por ahí algo minucioso y que habría que meterse, pero a otro nivel, no en este momento. Cuando nosotros hablamos, estamos utilizando una parte de nuestro hemisferio, que es el izquierdo. Acuérdense que se cruza, ¿no? Bueno, pero aquí adentro sí, izquierdo, derecho. Entonces tiene que ver con el lenguaje, con la lógica, con el raciocinio. Estamos utilizando una parte de nuestro hemisferio. Estamos emitiendo. Pero ¿escuchamos lo que decimos? ¿Realmente escuchamos lo que decimos? Esa es una tarea importantísima que requerimos ejercer. ¿Para qué? Para que se active el otro hemisferio, ¿sí? El derecho. Entonces, cuando yo hablo, estoy utilizando un hemisferio, lo activo. Al decir una palabra, se activa mi hemisferio, está trabajando, está laborando. Para utilizar más potencia de nuestra mente, ustedes saben que se utiliza más cuando dormimos, por eso los sueños son tan creativos, tan llenos de imágenes, tan llenos de simbolismo, tan llenos de información. Bueno, en la vida cotidiana es un buen ejercicio. Hablo y escucho lo que estoy diciendo. Dando. Entonces, con el oído estoy recibiendo. Con la palabra estoy diciendo, o sea, de dando, y con el oído estoy recibiendo. Y así hago que funcione mi hemisferio. Por eso a veces decimos palabras como conecta tu lengua con tu cerebro, ¿no? O sea, porque a veces nada más de una forma mecánica repetimos palabras. Y ahí ya muy minuciosamente, y algunos podrían decir ociosamente, pues ya te vas ay, ¿por qué estas palabras no tienen coherencia como amigos, ¿no? Como amor? Pero bueno, habrá que ver nuestros conceptos. Lo importante aquí, en este momento, hasta ahorita estamos tomando en cuenta dos cosas, ¿no? Lo que pienso y lo que digo. Pero hay una tercera parte, que también hablaré más adelante, que tiene que ver con la emoción. La emoción pues hace que adquiera cierto tono, cierta vibración, lo que yo voy a decir. Entonces, ahora sí te voy a decir qué es la diferencia entre una verdad y una realidad. Hablemos de verdad. Las piedras son duras y el agua mojada. Eso es una verdad. A ver, debátemelo, discútemelo, que las piedras son duras y el agua mojada. Porque estoy hablando de cosas concretas que significan lo mismo universalmente, ¿no? Cosas concretas. Ahora, en base a lo que yo opine de esas piedras o del agua, será mi realidad. Yo puedo darle forma, color, textura e inventar una historia. Eso es mi realidad con respecto a lo que yo me cuento, cómo yo interpreto la piedra y cómo yo interpreto el agua. Pero a ver, debáteme que las piedras son duras y el agua mojada. Pues no, ¿verdad? Entonces, por decirlo, Naye, que es la que tengo más cerca, ella pues es la que opera los controles en cabina, ¿sí? Naye tendrá un significado para mí, tendrá un significado para ella misma, tendrá un significado para el jefe aquí de Vive Radio, para el director, porque será mi realidad la forma de la interpretación de los conceptos que yo tenga, de lo cual yo hablaré con ella. Pero a lo mejor yo no sé, en realidad, ni sabré cómo es Naye, qué es Naye, ¿no? Sino en base a mis conceptos que yo voy aplicando para darle, pues, una interpretación.
Entonces, hablar de la verdad es hablar de algo concreto. La interpretación que hago con respecto a la verdad es una envoltura de conceptos que es indispensable y que cada uno de nosotros lo maneja de manera diferente. Hablando de los elementos, por ejemplo, tú sabes que la Tierra, o sea, los elementos, tierra, agua, aire, fuego, que los podemos encontrar y que son vida también, forman parte de nuestro mundo, de nuestra realidad, pero también yacen en nosotros mismos de alguna manera. Entonces, hablar desde la tierra, cuando la tierra, ¿qué hacemos con la tierra? Se siembra, te da el fruto, te da la comida, ¿verdad? Entonces son cosas concretas. Hablar de la tierra es hablar de cosas concretas. Hablar desde el agua es hablar desde la verdad. Los fluidos, por eso son muy importantes los humores. ¿Cómo estamos de buen humor o de mal humor? El agua es la verdad. El aire son las ideas hechas concepto. Cuando yo conceptualizo. Hablemos de la comunicación para que me explique mejor. Si yo me comunico y hablo de cosas concretas, o sea, yo puedo estar diciendo, pero cuando yo diga cosas concretas estoy hablando desde la tierra. Cuando yo esté diciendo la verdad, pues estaré hablando desde el agua. Por eso, todos estos fluidos líquidos, la sangre, ahí va el ADN, ahí viene la verdad de nuestra línea genética. Cuando yo hablo desde el aire, yo te estoy hablando de conceptos que forman parte de mi realidad. O sea, este mundo de ideas, los aterrizo en conceptos y entonces los puedo comunicar. Son comunicación. Y cuando yo hablo desde mi fuego, yo hablo desde la certeza y ya no hablo, comunico. Entonces es la importancia de saber utilizar los 4 elementos en el lenguaje y en la creación. Tener conciencia de esto, que es un tema muy profundo, que por cierto abordo en estos cursos que doy de esta relación crea tu relación con el dinero. Ahí hablamos específicamente de los 4 elementos y la riqueza. Y es un tema súper interesante, pero es para saber cómo los utilizamos en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, con el dinero, en nuestra relación con el dinero. Y bueno, por lo cual la palabra crea realidad. ¿Por qué la palabra crea realidad? Porque crea conceptos. Y es tu realidad inmediata, mi realidad inmediata. Cada quien está hablando desde su realidad, o sea, desde sus palabras, desde sus conceptos. No desde la verdad, porque, insisto, ¿quién tendríamos que ser para hablar desde la verdad? ¿Qué tipo de conciencia? Que a eso vamos, a eso aspiramos. A eso estamos aquí en el desarrollo de la conciencia, para hablar desde la verdad. Pues bien, para la mente solo existe, para acá en este mundo de las ideas, solo existe todo aquello que yo puedo nombrar, que yo le puedo dar un concepto. Si no tiene un concepto, para mí no existe, ¿no? O sea, imagínate, a un niño le hablas del amor, pues todavía no lo conceptualiza, todavía no lo vivencia, todo no lo encapsula en un concepto para poderte decir y hablar del amor. Desde su realidad lo hará también, ¿no? No desde una verdad. Entonces, todo lo que pues encierro a través del concepto forma parte de mi realidad y eso es importante para la mente. Por eso es la importancia de pensar de manera distinta, importante que cambiemos nuestros conceptos. ¿Para qué? Para que cambie tu realidad. ¿No te gusta la situación que estás viviendo? ¿No te gusta lo que estás viviendo en este momento? Cambia tus conceptos. Cambia la forma en que hablas. No solo que utilices un lenguaje bonito, que no tiene que ver con eso. Regresamos. Escucha lo que dices para que seas asertivo en lo que dices. Ahora, no creas que el universo, como esto del secreto de pide y se te dará. No, lo dijiste mal, no te lo doy. No, es que yo te voy a dar exactamente lo que tú me estás pidiendo. Entonces pon atención y ese es nuestro trabajo de vida. ¿Qué es lo que voy a pedir? Entonces tengo que saber cómo decir, dar, porque regreso al cuentito. Doy, recibo, ¿verdad? El universo nada más me va a hacer eco de lo que yo digo.
Entonces es importante que doy a través de la palabra. Y hay aún más, ahí está la colita, que lo hace un poquito pues, más laborioso. Hay que ver también cómo reacciono, porque si yo no me creo lo que estoy diciendo, entonces mi emoción va para un lado contrario, para donde la estoy direccionando mi mente y mi palabra. La importancia de alinear pensamiento, palabra, emoción, ¿verdad? Pensamiento, emoción, palabra, acción, coherente. Crear una coherencia. Esa es la importancia. Bueno, todo aquello que no tiene concepto en mi vida, pues está en mi inconsciente. No quiere decir que no exista, regreso a eso. No quiere decir que no exista. El inconsciente tiene infinidad de información, muchísimo más de la que puedes imaginar. Y existe. Pero mientras yo no le dé un concepto, no pasará a mi consciente y formará parte de mi realidad tangible e inmediata. Por eso se habla de que se ha manipulado, se nos ha manipulado como especie a través de las sociedades pues este sistema dominante, porque lo que ha creado son conceptos que nosotros seguimos, conceptos, o sea, realidades, más no verdades. A ver, ¿cómo está esto? Nosotros seguimos conceptos, realidades, más no verdades, que finalmente no quiere decir que sean mentiras o no, pero simplemente hay cosas que nos dan los conceptos. Como seres sociales, nosotros conviviendo en la sociedad, hablemos, por ejemplo, ahorita lo que estamos vivenciando todo mundo a nivel mundial, nos dan información, nos saturan de información, nos atascan de información. Entonces tú dices, ¿eso es así tal cual? Pues no, eso es una realidad, mas no es la verdad. La verdad no podríamos debatirla porque es súper evidente, es algo súper concreto. Pero porque hay mucha gente que lo está debatiendo, porque son conceptos, realidades, mas no verdades. Y depende de ti cambiar esa realidad. ¿Qué es lo que se mueve con todo esto? Pues ya sabemos, ¿no? Es otro tema. Pero ahí está el miedo. Entonces, para mover masas, pues hay que inyectar miedo. Y que te compren sus conceptos, que te compren la realidad que yo quiero que veas como sistema, ¿no? Para poder manipular. Más no quiere decir que sea la verdad. Ahí radica la gran diferencia, la importancia de tener conciencia. No se puede ordenar a la mente desde la mente. O sea, yo no voy a llegar a ordenar ese tiradero con tiradero, ¿verdad? El caos con caos. El desorden con desorden. Pues no voy a ordenar a la mente desde mi mente. Entonces, ¿desde dónde la voy a ordenar? Se ordena ordenar, ordenando, orden. Cuando tú llegas a un restaurante, ordenas o no, pero no quiere decir que exiges, no quiere decir ordenas porque en la carta hay un orden, ¿no? Y si tú cambias el orden, por eso ordenas. Dices, ¿sabes qué? Me voy a saltar el aperitivo, la sopa, me voy al plato fuerte, me voy al postre. Ordenas. Pero ya está estipulado en una carta, tú sabrás si sigues ese orden o no, pero tú lo que haces es ordenas. Y como ya sabe, son cosas concretas, el mesero dice, ¿qué va a ordenar? También nos dicen qué va a pedir, ¿verdad? ¿Qué va a ordenar? Pero no te lo tomas a mal. Le vamos a dar un orden. Entonces aquí estamos hablando de ordenar, de dar un orden al caos que está en desorden. Entonces, empecemos por ahí. ¿Cómo vamos a dar un orden? Déjame te pongo otro ejemplo para que quede como más claro, ¿no? Yo voy a salir a buscar novia. O sea, yo le digo al universo, yo quiero buscar novia. Pues claro, me va a tener en una búsqueda porque lo que yo estoy pidiendo es buscar novia. ¿Te das cuenta? Yo voy a salir a encontrar una buena esposa. ¿Y qué tal si me meto con una mujer casada que es buena esposa? ¿Te das cuenta? O al revés, ¿no? La mujer pide un buen esposo. Y sí, pues es la amante porque él es buen esposo. O sea, tiene su esposo y a lo mejor sigue todas las estructuras sociales y los acuerdos que se tienen como buen esposo, pero pues tiene al amante y entonces lo que tú encontraste fue exactamente lo que pediste. Un buen esposo, pero no tu esposo, pero no tu relación.
pero no algo extraordinario para ti. Entonces, fíjate cómo lo estoy pidiendo. Y regreso al ejemplo de que te puse hace rato de, entonces el universo es súper estricto, ¿no? O sea, si yo no digo las palabras adecuadas, se molesta y no me lo da. No. Di, recibí. Entonces, ¿qué di? Pues es lo que estoy dando. Por eso, ¿desde dónde lo estoy pidiendo? Sería otro punto. Desde una necesidad, desde una carencia, desde el miedo. Fíjate cuántas cosas tengo que ordenar, que analizar. Sí, ordenar. Y entonces vendrá la orden. Ya que lo ordené, entonces doy, digo, ¿verdad? Pero desde el orden. Buda decía, ¿quién mueve la lengua cuando tú hablas? No sé si alguna vez te lo has preguntado, ¿no? O sea, ¿quién en realidad está diciendo lo que dice? ¿Tú? Pues yo creo que la mayoría de las veces no. Porque entonces me regreso hasta el principio del programa. Hay un caos, hay un desorden de cosas ya implantadas, de conceptos que hemos comprado, de realidades que hemos aceptado, mas no le hemos dado un orden. Cuando tú ya le das un orden, cuando le aplicas conciencia, cuando le aplicas luz a eso, entonces aquí lo importante sería que nosotros movamos nuestra lengua, no nuestros conceptos ni nuestras realidades, pero fue un concepto que yo hice, una realidad que yo decidí, o es algo que ya compré, que ya estaba estructurado, que ya estaba hecho. Si te das cuenta, ¿cómo lograr decir entonces lo que yo quiero? Eso sería, ¿no? O sea, ¿quién mueve la lengua cuando hablas? Entonces, si son mis conceptos, mis realidades, o no mis conceptos, conceptos y realidades que a lo mejor no salieron de mí, porque no les he dado una orden, entonces aquí la importancia de tengo que darle un orden, requiero darle un orden, para que entonces sean mis conceptos, mi realidad, y venga y pueda yo ordenar, decir, dar al universo, porque aquello que doy como boomerang vendrá de vuelta. Y otro punto, que no se te olvide, estamos utilizando al decir una parte del hemisferio, activemos el otro, escuchando lo que decimos. ¿Sí? Teniendo en claro eso. ¿Qué quiero? Bueno, ya sé que hay un desorden en mi mente. ¿Pero qué quiero? Porque a veces no sabemos qué es lo que queremos. Porque si yo quiero una buena esposa, y como te digo, el universo me la da y me da una buena esposa, o voy a salir a buscar trabajo, pues voy a salir a buscar trabajo. Entonces eso tiene que ver con qué quiero. Tengo que ser asertivo y para ello necesito escucharme. Pues no estamos sujetos nosotros al azar ni al capricho de los dioses, como nos los han hecho creer, no al menos al 100%, que te dicen, pues es que esto es así, ya estaba escrito, es el destino, pero ya estamos viendo que es porque nos traemos un relajo, un desorden en la mente, y eso es en todos. Entonces lo que hay que hacer, nuestro trabajo es ordenar, darle orden a ese caos, y vine aquí para encarnarme con mi divinidad. No sé si has escuchado esa frase. Uno de nuestras metas, objetivos de vida es encarnar nuestra divinidad. Al decir, al ordenar, al decir, yo le estoy dando una instrucción al universo. Una instrucción, pero la instrucción no es precisa, ¿no? Las instrucciones tienen que ser precisas para que no haya sorpresas, para que no haya cambios. Por eso es importante escuchar lo que decimos. El propósito, ¿por qué lo quiero? Pues, ¿por qué lo quiero? O sea, ¿qué quiero? Pues tiene que tener un propósito. Porque si yo no hablo y actúo, siento y actúo igual, pues entonces yo no estoy en coherencia. La importancia de hacer esa alineación. Pienso, siento, digo, actúo. Si todo está, entonces hay una coherencia. Pero si uno se sale, o sea, imagínate que yo no me creo, o yo lo que digo, lo que ordeno, tengo un miedo, ¿desde dónde lo digo? Desde un temor, desde una carencia, desde un rencor, desde la alteración, desde el estrés, ¿desde dónde? Entonces, importante también hacerle caso a la emoción. ¿Para qué? Para que la dirección de esa flecha vaya exactamente a dar al blanco. Porque si mi emoción se va para allá, mi pensamiento está para allá y mi palabra está para allá, pues yo soy una persona con una incoherencia en mi realidad.
mi realidad se me hace muy confusa. Pues claro, piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra por consecuencia, ¿verdad? Entonces, pues hay un chistecito por ahí, bueno, viene al caso, lo voy a contar. Está el chiste de que le dicen a una persona que tenía la mano temblorosa, mal de Parkinson, entonces llega con el famoso santo milagroso y le dice, ay, por favor, santito, me dijeron que tú eras muy milagroso, ponme las dos manos iguales. Dice, no, así no, al revés. Y se las voltea, ¿no? Y dice, no, así no, pendejo. Dije. ¿Qué dije? ¿No? Entonces, aunque es un chiste y cruel, que debo reconocer es muy cruel el chiste, pero las instrucciones no son precisas. Yo no estoy dando una instrucción precisa. ¿Te das cuenta? Dijo al revés, ¿qué? O sea, ponme las dos manos iguales. Pues sí, pero igual que la buena, no igual que la mala, pero me faltó decir eso. ¿Por qué? Porque no me escucho. Porque solo estoy repitiendo. ¿Te das cuenta? Porque solo está trabajando la mitad de mi cerebro, o sea, un hemisferio. Requiero echar a andar la otra mitad, me escucho. Entonces, pues estamos aquí para encarnar nuestra divinidad. ¿Qué es nuestra divinidad? Vamos a verlo, te lo propongo, planteémoslo nosotros desde esta perspectiva, desde esta situación. Divino. O sea, mandé al universo, dije como el niño del eco y regresó. Vino. Lo que di, vino de regreso. Entonces, la importancia de qué doy, qué digo. Punto número 1, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Emoción, ¿desde dónde lo digo? Alineados, para que entonces sí, lo que diga venga de vuelta con una coherencia. Pero porque no hay coherencia en el regreso, en la respuesta. Porque lo que estoy diciendo, no está alineado, no hay coherencia, por lo cual el resultado pues no es coherente, ¿verdad? Ahora, luego nos enfrascamos en un cómo va a suceder. O sea, yo ya hice todo lo que tenía que hacer, pienso, siento, digo y actúo de esa manera, pero el cómo no depende de mí en una parte, sino depende del universo. Pero sí es importante lo que dije, cómo lo dije y desde dónde lo dije. Ahora, aquí entra en juego la emoción. Dentro del cómo, pues viene aquí a veces una división de fuerzas, ¿no? Entre lo que digo con lo que siento. Esa parte que yo te digo, pues yo ya hice lo que me corresponde, se lo dejo al universo, que ya lo hemos oído en esto de la ley del secreto, pues bueno, por ahí está bien. Pero luego, quiero entonces alinear mi emoción, porque yo quiero sentir, pero con el resultado. Imagínate que yo digo, quiero una buena esposa. Entonces, regreso al ejemplo, ¿no? Entonces viene la buena esposa, o sea, la chica ya está casada, es una buena esposa, pero está de amante. Entonces, lo que yo, cuando lo pedí, es un cierto temor o incertidumbre o incredulidad o falta de fe. De decir, ¿y si no llega? ¿Y si no viene? ¿Y si no sale como yo lo dije? Entonces, fíjate que ahí nos está jugando una trastada la emoción. Entonces nos dicen, pues tienes que sentirlo como si ya lo hubieses obtenido. ¡Ay, qué difícil! ¿Por qué? Porque todavía no pasa. Pero es una forma de vibrar. O sea, sonríe, estás alegre. ¿Cómo vibras? ¿Lo percibes? ¿Lo tienes conceptualizado? ¿Forma parte de tu realidad, concepto realidad? ¿Te das cuenta? Pero si yo tengo miedo, lo sufro, ¿de qué manera lo estoy vibrando? Entonces, sí quieres una buena esposa, pero ¿cómo te quieres sentir con respecto a eso? ¿Cuál va a ser tu estado vibratorio, anímico, emocional cuando estés con esa esposa? Importante, ¿no?
¿Lo tienes presente? Yo quiero ser millonario. Sí, pero ¿qué vas a sentir? ¿Vas a ser pleno siendo millonario? O sea, te lo has planteado porque te quieres los millones, que ya llegue las casas, los carros. ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cuál va a ser tu comportamiento? ¿Vas a estar enojado? O no, es que yo quiero ser millonario para hacerle el desdén a ese mesero que la otra vez me trató mal. Entonces, pues fíjate, no hay coherencia. ¿Para qué quieres el dinero? ¿Cuál es la emoción que te mueve? Entonces es muy importante que desde ahí nosotros conozcamos, conceptualicemos, conozcamos y apliquemos la emoción alineada al pensamiento de la palabra a través de la orden. Dale un orden al caos. Y bueno, en mi universo, pues obviamente se mueve con mi emoción. No quiere decir que porque ya lo dije, quiere decir que ya me lo va a dar el universo, porque lo dije bien, porque estaba alineado, pues también hay que tomar en cuenta la emoción. En pocas palabras, ahora con el lenguaje que utilizamos, cómo lo estoy vibrando, aquello que estoy pidiendo. Ya lo estoy sintiendo, ya me siento bien, ya sé que voy a brincar, que me voy a sentir a gusto y desde ahorita ya estoy contento. Entonces, si esa vibración es igual a lo que estoy pidiendo, pues está alineado. Pero pues si hay temor, hay resistencia, hay escepticismo, hay falta de fe, entonces me está juzgando en sentido contrario, una trastada a mi emoción. No está alineada con lo demás. ¿Qué sucede después? El universo me mandará una señal. Después, o sea, si ya hice todo esto bien, que para ser sinceros, pues es una práctica que no sé cuánto nos llevará a cada quien. Pero que ahora mismo, por la situación que estamos viviendo, puede ser cuántico, este cambio de realidades. Si tú cambias tus conceptos, cambias tu realidad. ¿Qué estás pasando por una mala racha ahorita? ¿Estás pasando por una situación pésima? Cambia tus conceptos para que cambie tu realidad. ¿Cómo? Dándole un orden al caos, a la mente, escuchando lo que digo, cómo lo digo y desde dónde lo digo. Fíjate la importancia. Es un trabajo, muy difícil. Y esa es la vida, para eso estamos aquí. Estamos aprendiendo también para llevarlo a cabo, no nada más para que sea una bonita idea que quizá, tal vez algún día, y qué bien que tú seas así, yo algún día. No, ahorita, cambia tus conceptos para que cambies tu realidad. Nosotros vivimos en diferentes tiempos, si te das cuenta. ¿A qué me refiero? Tenemos conceptos y realidades que nos inculcaron a través del ADN o como sea, en vivencial, nuestros ancestros. Entonces, conceptos de carencia, conceptos de miedo, conceptos de insuficiencia, conceptos de lo que sea, son las realidades que a veces inconscientemente nosotros tenemos un pacto de respeto con nuestra línea genética. Pero bueno, ya lo he mencionado en otros programas, nosotros estamos aquí para cambiar, para trascender eso, para limpiar, para sanar nuestra línea genética. ¿Cómo? Cambiando aquellos conceptos que no son funcionales. ¿Cómo? Escuchando lo que digo. ¿Sí? Ven a tu pobre casa. ¿Cuál pobre casa? Estoy para servirte. ¿De verdad? Entonces límpiame los zapatos en este instante. Y de rodillas. No, pues no estás para servirme porque no lo vas a cumplir. Estás repitiendo palabras que te enseñaron tus ancestros, que se usaban en esa época por la situación, razón que se hayan usado en esa época, pues sí. Pero escuchemos lo que decimos. Esta es tu casa cuando gustes. Esta es mi casa, mañana me traigo mi cama y te me sales porque esta es mi casa. Entonces, cambiemos nuestros conceptos. Entremos en coherencia. Porque ordeno, digo mi divinidad. Lo que di, vino. Lo que digo, vino. Tu humilde casa, pues siempre va a ser humilde. ¿Te das cuenta? Tu pobre casa, pobre es pobre. Cuando dices, ay, pobrecito, no ha llegado, ya estás viendo a las personas y etiquetándolas en sus mínimas posibilidades. Pobrecito, tanto que ha sufrido. Ya le pusimos ahí una etiqueta. Di,
Y es lo que vino, así lo vas a ver tú, así lo vas a percibir. ¿Por qué? Porque es tu concepto, tu realidad. Y en tu realidad él es un pobrecito, pobrecita viejita, pobrecito minusválido, pobre... Esa es tu realidad. Y de repente llega alguien y se burla. Estaba en silla de ruedas. Eres un desgraciado. ¿Por qué te burlas de su incapacidad? Pues porque tiene diferentes conceptos. No va a tener los mismos que los tuyos, por lo cual su realidad es diferente. Pero ¿cómo podría cambiar? Si a mí me ve en coherencia, pues entonces ahí le entraría más una reflexión que simplemente queriéndole explicar mis conceptos, mis realidades, que no son las suyas, por cierto. Entonces, bueno, el universo para esto me dará una señal. Después de que hice todo esto, vendrá una señal y también es un trabajo de aprender a ver las señales. Obviamente, si yo estoy esperando algo, siempre en coherencia vendrá una señal que sea coherente si yo fui coherente. Y es importante decir esto. No todo es también el camino de rosas y perfume bonito y te van tirando flores en este camino. Pues tú sabes que, como decía Rocky, la vida te va a pegar y te vas a tener que levantar y de ti depende qué tan rápido o cuánto tiempo te quieres quedar ahí tirado. Entonces, en este camino, yo ordené, apliqué mi divinidad, vino. O sea, escuché lo que dije. Pero bueno, con respecto a lo que pedí, va a llegar un momento en que te vas a enfrentar al guardián del umbral, la prueba suprema. Que tú pensarás, porque estamos condicionados a eso, que alguien te está metiendo el pie, que el universo o el destino no quiere que se lleve a cabo eso, pero no, es la prueba suprema. ¿Lo quieres? Atraviesa esto, atraviesa este guardián. ¿Y qué será el guardián? ¿Será tu miedo? ¿Será una piedra de tropiezo? ¿Será que sentirás en ese momento que no eres suficiente, que no estás preparado, que no te lo mereces, que no sé qué? Porque ahí está un obstáculo. Y ya en otros programas hablamos de la diferencia entre problema y obstáculo. Está el obstáculo, lo trasciendo, lo atravieso. Entonces, si yo estoy en coherencia, lograré atravesar a ese guardián del umbral. Si no, pues será mi prueba, pero obvio, se nos está advirtiendo, bueno, yo te lo estoy diciendo en este momento, nos encontraremos con esa prueba. Si estamos en coherencia, no nos dará miedo, no le rehuiremos, no diremos, todo a la basura, ya no quiero nada, que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Se hace, a la basura, ya no quiero nada. Lo dejo por fin, ¿no? Si lo quieres, ahí está tu prueba. ¿Cómo la vas a trascender? ¿Estás preparado? Entonces, esta es la importancia. Las palabras crean realidad, efectivamente. El verbo y la creación. La importancia de lo que decimos, de lo que di, cómo lo ordeno para que venga de regreso. Mi divinidad. Otra cosa importante es tus conceptos, tu realidad. Ver la diferencia entre la verdad y la realidad. Que la realidad puede ser social, puede ser... pero también a nivel personal. Entonces, revisar nuestros conceptos. ¿Quieres que cambie tu realidad? Cambia tus conceptos. Haz un cambio de aire. Eso se dice, haz un cambio de aire. El verbo y la creación en coherencia. Tengo que ser coherente y escuchar lo que digo. Y entonces, de ahí del inconsciente, traerlo al consciente, ¿verdad? Siempre estar escuchando, siempre ir más allá de lo evidente, como decía en la caricatura los Thundercats, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Siempre, siempre, porque ya te estoy diciendo yo que hay realidades y conceptos que hemos comprado, mas no es la verdad. Cambia tus conceptos, cambia tus realidades, o por lo menos cuestiónatelos, por lo menos analízalos, dales un orden. Ok, los acepto, los seguiré aceptando en mi vida, me convienen. No hay problema. Pero dales un orden. A través del orden de la palabra, una buena orden,
asertiva, es como entonces sí se crea realidad y los resultados van a ser coherentes con respecto a eso. ¿Qué te pareció el tema del día de hoy? Déjalo en tus comentarios. Muy importante. Aquí está nuestra divinidad. Di y vino. No se nos olvide eso, es muy importante. Es la forma en que nosotros creamos realidad. Creamos. Que es muy diferente a la verdad. No lo olvides. Nos vemos la próxima semana. Te invito a que nos sigas en las redes sociales, que me ayudes por favor a compartir este video, compártelo, colabora con nosotros y yo te espero la próxima semana. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Gracias por haber estado con nosotros. Regálanos un me gusta y ayúdanos compartiendo este video. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.